Hola, ¿cómo están? Soy Salvador Rodríguez y en este video voy a realizarles algunas precisiones sobre ciertos datos que circulan respecto al proceso de la Revolución Mexicana de 1910. Así que comenzamos. Bueno, como docentes, ¿verdad?, frente a grupo o en instancias en línea, etcétera, es importante que les transmitamos a nuestros alumnos, ya sea de básica o de media superior, digamos, la reflexión de estos datos para que nos acerquemos de una manera más precisa al estudio de nuestra historia. Así que este video va a comenzar con algunas precisiones y entre ellas encontramos las siguientes. Bueno, pues la primera precisión es que la entrevista a Díaz-Creelman no fue el detonante total para que las clases políticas opositoras pensaran en un cambio en el gobierno del país. No fue la única variable que detonó el proceso revolucionario. Esto es muy importante de decir porque sobre todo la historiografía en el siglo pasado, a mitad del siglo pasado, a mediados, le daba este peso, ¿no? En donde la entrevista con Díaz dice que va a dejar el poder, ¿no? Que él ve con buenos ojos que pueda acceder a alguien al poder y entonces pues que está abierto, ¿no? Obviamente, pues esto es un comentario demagógico de Díaz, ¿no? Él no iba a permitir eso precisamente, pero bueno, esta historiografía nos dice que le da este peso a la entrevista y si bien es un detonante, hay que verlo desde ese punto de vista, es la cereza del pastel, por así decirlo, pero hay un montón de causas, muchas causas que determinan este proceso revolucionario y que las vamos a comentar, ¿no? Dentro de las causas internas, pues debemos decir que el porfiriato estaba en su proceso de declive, de decadencia, básicamente porque pues existía una gran pobreza, había persecuciones políticas muy fuertes, había un malestar por la injusticia social, había un latifundismo muy grande, creado, obviamente hay que decirlo esto, por las leyes de reforma de Juárez y la ley de terrenos baldíos, que eso fue ya más del porfiriato, y que crearon la hacienda, lo que hoy conocemos como la hacienda, ¿verdad? En ese entonces muy poca gente pudo acceder a las tierras que se desamortizaron y se vendieron, y entonces pues fue tremendo, ¿no? Muy poca gente pudo comprar estas tierras, en pocas manos cayeron y se creó la hacienda o el latifundismo. Obviamente, pues muchos campesinos fueron perjudicados y les quitaron sus tierras, así que bueno, pues esto hay que establecerlo como las principales causas internas, entre otras más, ¿no? Entre otras, estas son las que yo considero más importantes. Ahora, dentro de las causas externas debemos encontrar la depreciación de la plata a nivel internacional, que obviamente pues le pega a México, ¿no? Esto le pega a la economía mexicana, le pega y de alguna manera en estas fechas que estamos mencionando, hay en 1903, de 1904 a 1905, hay un proceso de devaluación del peso mexicano y entonces la economía determina y le pega mucho a lo que se está viviendo, ¿verdad? La gente si tenía pobreza y tenía, muchas carencias, pues todavía las va a tener más, ¿no? Y obviamente pues también esto lo aprovechan las clases medias, ¿verdad? Para poder lanzarse por el poder, ¿verdad? Porque ellos deseaban participar dentro del gobierno de la presidencia como tal. Díaz no se los daba, así que ellos pues aprovechan todo este malestar para poder también lanzarse y buscar un cambio, una alternancia en el poder. Bueno, también es importante ver la participación de los Estados Unidos dentro de la historia de México. Estados Unidos no solamente ha participado en este proceso. Ustedes bien saben que Estados Unidos siempre ha estado como una sombra en la historia de cada país a nivel internacional, así como otros más, ¿no?
las grandes potencias. Y Estados Unidos, sobre todo al finalizar el porfiriato, digamos a partir de 1905, 1906, estaba ya muy los grupos petroleros de extracción petrolera estaban muy enojados porque Porfirio Díaz, siendo que en un principio les había dado la autorización de explotar la totalidad del petróleo y las minas, viendo la posibilidad de que los estadounidenses en tiempo posterior pudieran apoderarse del gobierno y de la política del país, digamos, al participar en estos procesos, realizó algo que el maestro Fernando Rosenzweig ha llamado el nacionalismo porfiriano, que es donde Porfirio Díaz y su séquito, los científicos, le dan la entrada a la participación inglesa, ¿verdad? Entonces, tanto ingleses como norteamericanos son los que se dedican a la extracción, pero obviamente pues esto no le gustó a los Estados Unidos, que eran los que estaban en primera instancia, se llevaban las buenas ganancias de este proceso, así que incluso se menciona, ¿no?, que esto fue donde los Estados Unidos participaron de manera por debajo del agua dentro del proceso revolucionario. Esto es necesario comentarlo, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta siempre, sobre todo en este caso en la historia mexicana, siempre la presencia de Estados Unidos. Así que bueno, la segunda precisión es que en general se nos comenta, ¿verdad?, que sobre todo en los libros de texto, en fin, que bueno, Madero fue el principal opositor al régimen de Díaz, y sí fue, obviamente, pues claro, ganó, porque él finalmente, después de un proceso muy duro, logra ser presidente de la República, logra que Porfirio Díaz se vaya, y en fin, pero no es el único. O sea, recuerden que en la historia no hay generación espontánea. Hay todo un proceso histórico y toda una serie de personas y de grupos que participaron antes y que de alguna manera delimitaron y fueron los que fueron abriendo el camino para el camino de la oposición. Dentro de este proceso es importante comentar la participación de un hombre que, a mi juicio, es uno de los grandes olvidados de la historia de México, que es Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón, junto con su hermano Jesús, etcétera, y su grupo, pues fue un hombre que siempre fue un total opositor al régimen de Porfirio Díaz, desde que era estudiante. Posteriormente tiene dos etapas de pensamiento, primero como liberal y después como anarquista, pero Flores Magón se enfrentó a Díaz y el grupo porfiriano lo castigó, lo metían a la cárcel, bueno, la cárcel era la casa casi de Flores Magón. Sin embargo, el hombre tenía objetivos y tenía una serie de principios que hay que resaltar. Yo tengo la esperanza de pronto hacerles un video donde mostrar la importancia de este personaje histórico. Ricardo Flores Magón, en el año de 1906, crea, junto con sus hermanos, el programa del Partido Liberal, y yo se los recomiendo que lo lean y lo chequen, porque es uno de los programas con mayor visión que tenemos. Para mí es el programa de programas en la Revolución Mexicana. Es el que tiene la mayor visión social, económica y política de lo que se quiere del país. Es una propuesta muy interesante donde hay algunas o muchas demandas que todavía siguen vivas. Pero bueno, importante rescatar a Ricardo Flores Magón, este hombre que fue importantísimo en el proceso de oposición al régimen de Porfirio Díaz. Ahora, en esta precisión también, tercera precisión, debemos decir algo que se enseña también en nuestros libros de texto y que es importante, digamos, delimitar algunas cosas, ¿no? Se dice, más bien, Madero en el Plan de San Luis,
¿verdad? Que como ustedes bien saben fue el plan que él elaboró junto con otros para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. En dicho plan se establece que la Revolución Mexicana va a comenzar el 20 de noviembre a las 6 p.m., ¿no? Y que entonces esta fecha se toma como tal, como la celebración de nuestro proceso revolucionario. Pero los estudios, sobre todo de la década de los 80s y los 90s, van un poquito más allá y van desmenuzando y se dan cuenta de que en realidad el proceso no estalló como tal el 20 de noviembre, ¿no? Digamos, de alguna manera se toman estas fechas cívicas, ¿verdad? Para tal vez conmemorarlas, pero como tal el proceso revolucionario no inició, porque justamente esa fecha nadie se levantó en armas. Los grupos, las gentes, los grupos de oposición sí le tenían miedo a Porfirio Díaz y su aparato de dominio y su aparato de represión. Entonces, pues no se levantaron. Fue hasta tiempo después, con semanas posteriores, hasta meses, donde comienza sobre todo el proceso revolucionario en el norte del país, donde empieza la gente, empieza Villa, empiezan otros, Orozco, en fin, y son los que detonan el proceso revolucionario. Esto yo les aconsejo, más bien les sugiero que chequen la bibliografía de Alan Knight y Francisco Javier Guerra, que hablan al respecto. Ahora, dentro de la otra precisión, la cuarta precisión, es que no hay que ver el concepto de revolución mexicana como algo monolítico, o sea, como un proceso general, donde estalló y no. En realidad hay que hablar de un movimiento muy heterogéneo, ¿no? En donde participaban en primera instancia los zapatistas, los orozquistas, los villistas, los carrancistas, los magonistas y etcétera. Y cada uno tenía sus demandas y sus propios objetivos. Entonces, estudiar la revolución es ver toda esa diversidad de grupos que demandaban, cada uno tenía sus propias demandas. Entonces, el estudio de este proceso se va a enriquecer en la medida en que lo veamos de una manera plural, ¿verdad? De una manera donde, con muchas características, como un mosaico de intereses, ¿verdad? Aquí es muy importante que ustedes retomen, por ejemplo, lo que nos da la microhistoria, ¿verdad? Que se desarrolla en México gracias a los estudios también del doctor don Luis González y González, donde podemos ver que el proceso revolucionario no se desarrolló ni tuvo el mismo impacto como en la Ciudad de México. Cada estado de la República vivió la Revolución Mexicana a su manera, y esto es importante que lo veamos y que lo constatemos para evitar las generalizaciones, porque recuerden que generalizar es la mejor manera de equivocarse. La siguiente precisión nos dice que el proceso revolucionario, como de alguna manera ya lo he mencionado con anterioridad, no fue ajeno a los procesos de países extranjeros, ¿no? Siempre lo tenemos que enclavar, y no solamente la historia de México, sino la historia de cualquier proceso, de cualquier hecho, ¿no? Entonces, en este caso, debemos comentar que el proceso de la Revolución Mexicana, que no solamente hay que verlo como el proceso armado, sino el proceso cultural, político, en fin, es un proceso donde hay muchas interpretaciones, donde inicia y donde acaba como tal, donde no voy a entrar en este video, pero digamos que en este proceso revolucionario entra la participación de Inglaterra, por decirles algo, obviamente de los Estados Unidos, ¿verdad? Por lo que les he mencionado ya con anterioridad, y también Alemania, que todavía de alguna manera no se estudia en los libros de texto, no se difunde de una manera tan importante la participación de Alemania en ese entonces, que se estaba por desarrollar en la Primera Guerra Mundial. Alemania también tuvo mucho que ver, ¿no? Entonces,
una participación importante, y espero mostrarlo en un próximo video donde veremos de qué manera los alemanes pudieron participar dentro de la historia mexicana. Es un proceso muy interesante que no se profundiza en él y que pudo haber cambiado la historia de este proceso revolucionario. Bueno, ahora dejo para la reflexión histórica algo que es importante, ¿no? Que todos los que damos clase y los que no debemos tener, y es el propósito de la enseñanza de la historia, siempre reflexionar, ¿verdad? Entonces la pregunta que yo les dejo es, ¿la revolución trajo un verdadero cambio o fue solamente un movimiento armado? Aquí entra el terreno de la interpretación, donde cada quien, de acuerdo a su imagen, a su punto de partida, a sus referencias, a su aparato cognitivo, podrá decir si fue o no un cambio. Yo se los dejo, no quiero establecer una visión general, me gustaría detonar su reflexión y que ustedes mismos dijeran y reflexionen junto con sus alumnos la trascendencia de este momento histórico que, quieras o no, pues es uno de los momentos más importantes de nuestra historia y como mexicanos lo tenemos que estudiar y reflexionar. Ojalá les haya gustado este proceso y en un próximo video vamos a hablar de la participación de Alemania en la Revolución Mexicana. Un proceso muy interesante, un proceso donde si se hubiera dado esta situación, tal vez tendríamos otra historia. Pero bueno, adelante, que estén muy bien.